Fiebre, bajarla, no bajarla. Decíamos en la entrega pasada la pregunta del millón. Entonces conversemos un poco. Conceptos básicos a manejar precisamente para poder entender en qué momento debo hacerlo. Importante resaltar que debemos siempre bajar la temperatura de nuestro cuerpo cuando tenemos fiebre. La respuesta, sin lugar a dudas, es no. ¿Por qué? Decíamos que la fiebre es un mecanismo de defensa, no es una enfermedad por sí sola. Es el reflejo de que algo pasa en tu organismo y tu bebé se está defendiendo. Entonces, a través de esta imagen vemos que cuando ese cuerpo comienza a cobrar calor, esa respuesta natural frente a virus y bacterias pasa a ser sin duda una protección cuando precisamente ese virus o esa bacteria ha traspasado nuestras barreras que nos mantienen aislados de ellos. ¿Qué ocurriría entonces dentro de nuestro cuerpo? Bien, elevar esa temperatura ya entendimos que es una respuesta fisiológica que activa nada más y nada menos que a nuestro gran sistema inmunológico para que éste rechace la colonización y reproducción de los gérmenes, virus o bacterias o cualquier otro proceso infeccioso. Es por ello que cuando esa sangre comienza a hervir, la mayoría de los virus, porque hay algunas lamentablemente que sí son resistentes, pero la mayoría de virus y bacterias no sobrevive a altas temperaturas. Es por ello que no es recomendable intervenir sino solo en algunos momentos. Y aquí lo interesante de la respuesta de esta pregunta: ¿cuál sería ese momento para empezar a intervenir? Por favor, no desesperen. Todos, cuando se dan cuenta que el niño está empezando a ponerse caliente, inmediatamente quieren bajar la temperatura. ¿En qué casos debemos hacer eso? Nada más lo tocamos caliente y damos medicamentos. Veamos. Es muy importante actuar cuando tenemos personas susceptibles, niños susceptibles. ¿Cuáles son esos niños susceptibles? Aquellos que tienen daños neurológicos previos, como por ejemplo algunos niños que han tenido asfixia perinatal al momento de nacer, o que tienen lesiones tumorales, o que tienen antecedente claro y conocido por neurólogos de epilepsia, aquellos que tienen patologías cardíacas o trastornos metabólicos importantes como la diabetes, alteraciones renales y algunas otras condiciones de base, entre muchas patologías. Siempre, como lo dijimos en la entrega pasada, niños menores de 3 años, por la condición de edad e inmadurez del sistema neurológico, debe ser controlada la temperatura rápidamente. Y en aquellos que estemos viendo que hay un ascenso demasiado brusco, que le tomé la temperatura, tenía 37,5 y en menos de 10 minutos ya tiene 38, 38,1, debemos apurarnos a bajarla. ¿Por qué razón? Porque los cambios bruscos, como lo dijimos en la entrega pasada, hacen descargas neurológicas que llamamos convulsión. El antecedente personal de convulsión febril es una razón para la cual yo, si tengo un niño con temperatura, acelere los métodos para hacer que ésta baje. ¿Hasta qué edad es esto recomendado? Hay un poco de discusión médica, pero la edad oscila entre 5 y 6 años. ¿Y por qué después no? Si yo no tengo ningún antecedente, ninguna de estas condiciones de susceptibilidad, tengo una madurez neurológica que va a evitar que yo haga descargas importantes por más brusco que sea el cambio de temperatura. Así que cuidemos siempre este tipo de conceptos para nosotros poder actuar en consecuencia. Muy bien. Entonces, si llegase a ocurrir esa descarga neurológica, ¿qué debo hacer? Lo primero, básico e indispensable: mantener la calma. Soy mamá de 2 niños y también sé que no es sencillo mantener la calma, pero empoderarnos con este tipo de conocimientos nos va a ayudar a saber cómo actuar y controlar esa ansiedad que sin duda, de manera legítima, todo padre siente en el momento que esto ocurre. Intentar cuantificar la duración de ese episodio convulsivo es un dato mucho, pero muy necesario para el médico en el momento que va a evaluar al paciente. Ojalá y todos podamos hacerlo. Y sería ideal, inclusive, si tenemos la posibilidad, ahora que en cada casa generalmente hay un smartphone, en grabar el problema convulsivo. Controlar al enfermo, acostarlo sobre uno de sus lados para ayudar a que fluya la función respiratoria de ese paciente es otra gran recomendación. Básico, no podemos meter nada a la boca. Siempre nos han dicho que metamos un cubierto, que colocamos el dedo. Es más de uno el que ha llegado con lesiones
a nivel de sus propios dedos, porque la mordida en el momento del aumento del tono muscular es elevado. Y lo otro, cuando yo coloco un objeto dentro de la boca del niño, sea una cucharita o una paleta o lo que yo consiga, esto puede evitar también la inhalación efectiva del oxígeno, ya que no tenemos un buen control neurológico, y bloquear aún más el problema de respiración en el momento del episodio convulsivo. Por eso tampoco se recomienda. Por otro lado, otra de las recomendaciones que tenemos es no bañar en alcohol. Era una vieja recomendación que la utilizaban antes nuestros abuelos. Afortunadamente cada vez la gente entiende más y conoce más de que esto no debe hacerse, porque el alcohol aumenta el calor del cuerpo. Retirar aquellos objetos que están alrededor del paciente con los cuales se pudiera tener algún accidente, dado los movimientos, cuando la convulsión es un episodio generalizado del cuerpo de nuestros niños. Esto evita lesiones accidentales. Y no se debe intentar sujetar jamás al paciente y contener los movimientos que son repetitivos por la descarga neurológica. Acudir siempre al centro más cercano, y ese paciente, inclusive después de todo este proceso, puede ser estudiado de manera ambulatoria, no necesariamente debe quedar hospitalizado, todo va a depender de las condiciones en las cuales ingrese. Cuando nosotros tenemos este tipo de conceptos y estamos empoderados como padres legítimos, de angustia, llenos de angustia en este tipo de casos con nuestros niños, podemos hacer que se pueda prevenir cualquier situación con nuestros niños. Es por eso que conocerlo, saber cómo actuar, nos va a ayudar. Y nos resta nada más hablar de qué medicamentos vamos a utilizar. Esos medicamentos que vamos a administrar, generalmente hay una molécula que la recomendamos en todos los casos. Se trata del acetaminofén, bajo cualquier presentación, pero sin duda en aquellos niños pequeños la vía rectal es la más efectiva, rápida, y la respuesta que nosotros queremos buscar en ese momento es precisamente efectividad y corta, pronta. Alternarlo con los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos como el diclofenac o el ibuprofeno debería pasar por el consejo del médico, porque algunos de ellos pueden tener efectos que no son muy deseados. Ahora bien, la fiebre, debemos recordar y tener siempre presente que no es sinónimo de antibiótico. Si bien es cierto, sobre todo en nuestros niños, representa la infección, las infecciones en la mayoría de los casos son virales, no bacterianas. Solo las infecciones por bacterias requieren del uso de antibiótico. Recuerda entonces que con todos estos conceptos y estas recomendaciones, tú puedes dar una respuesta mucho más efectiva ante tu niño el día que tenga alzas térmicas. Consulta cualquier cosa, estamos siempre para ayudarte.